Bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia de Julio César Caballero. Lo primero que tengo sentimientos de decir, un hermano de la patria grande que está en este momento ocupando un lugar importantísimo para nuestra América Latina en la Santa Sede y que fue nombrado en julio pasado por el Papa Francisco como jefe de la oficina de la Comisión Pontificia para la América Latina, tan querido por nosotros. El doctor Caballero Moreno es nacido en Santa Cruz de la Sierra, tiene un amplio currículum universitario en los temas de comunicación, en las ciencias jurídicas y políticas y sociales. Fue director de la Red Nacional de Televisión en Bolivia y fue presidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística de su país. Columnista de importantes periódicos y en su experiencia como docente de posgrado fue director de posgradual de la Universidad Tecnológica y director de la Escuela Internacional de Alta Gestión de la Universidad de San Domingo Savio en Bolivia. Y todos sus lugares nos llevan a la alegría de poderlo escuchar, agradecerle muchísimo y además él ha cumplido una misión para nosotros de la Patria Grande porque fue nombrado el vocero oficial de la visita del Santo Padre a Bolivia por la Conferencia Episcopal Boliviana, formando parte de la Comisión de Comunicación y algo muy importante, ejerció el cargo de embajador en Bolivia ante la Santa Sede, encabezó la comisión de negociaciones de los acuerdos internacionales entre los estados bolivianos y Vaticano. Fue embajador desde 2016 a 2020 y ahora puesto en esta función por su santidad Francisco. Así que yo le quiero agradecer muchísimo desde mi punto de vista personal y de muchos de los que me están rodeando, Humberto, Pablo, todos. Tenemos un afecto muy especial en ese lugar donde usted hoy está cumpliendo una misión para nosotros muy importante. Así que le agradezco mucho, y bueno, queremos escucharlo y ya es un hermano que está trabajando por esta América y por esta patria grande. Muchas gracias. Le doy la palabra. No se puede entrar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias por esas palabras, por esa presentación. Para mí es el honor de dirigirme a todos aquellos que han tenido la gentileza de invitarme. Muy buenos días desde Roma, con un clima que está acentuando las características del otoño europeo. Saludo cordialmente al doctor Héctor Norberto Portolema, rector de la Universidad de Morón, al monseñor Jorge Vázquez, obispo titular de Morón, quienes gentilmente me invitaron a participar como expositor de esta conferencia dentro de la diplomatura Laudato Si 2020. También mi saludo especial a los asociados, afiliados de organizaciones empresariales, sindicales, movimientos populares, miembros de las organizaciones religiosas, docentes, investigadores, alumnos que participan. Mi más sincero saludo y agradecimiento por esta escucha activa. He querido delimitar el título de esta conferencia, Laudato Si, Autoridad Política Mundial y los Estados en América Latina, para hacer un análisis del estado de situación en nuestro continente y el impacto político en la aplicación del derecho internacional público
y sobre todo a partir de la iniciativa de la creación de la autoridad política mundial y lo que ella implica frente a diversos escenarios a partir de la encíclica Laudato Si. Permítame comenzar citando el delicioso texto con que se inicia la encíclica de su santidad el Papa Francisco. Es el canto de las criaturas de San Francisco de Asís, bellamente escrito en dialecto umbro poco antes de su muerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, que nos sustenta, gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Desde su publicación, el carácter inspiracional del contenido de la encíclica es reconocido por quienes afirman que en un breve tiempo impactó la opinión pública mundial. Pero sobre todo cabe destacar el llamado urgente al diálogo sincero y abierto del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Una buena señal de su inclusión en el contenido de las declaraciones, de la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático iniciada en París fue ese 30 de noviembre de 2015. La ecología integral, social y ambiental es básicamente el desafío para todos, y así lo asumieron los países que se reúnen anualmente para evaluar los avances, compromisos y decisiones en el cuidado del medio ambiente. En el desarrollo de los contenidos quiero compartir con ustedes, quisiera enfatizar el carácter de documento fuente del derecho internacional público en que se ha convertido en este momento Laudato Si después de los 5 años de su publicación. La comunidad internacional de países se ha visto positivamente influenciada por este documento que interpela, sí es cierto, interpela de la mejor manera, con una alta dosis de firmeza y compromiso con los más pobres y los necesitados, a los que el Papa Francisco nombra con autoridad ética y moral como los descartados de la sociedad de consumo. Esa es la cultura lacerante, la cultura del descarte, que construyen los tecnócratas, los usureros y los especuladores del Dios dinero. Es cierto que los efectos del desbalance de ambas variables, me refiero a la social y ambiental, tiene consecuencias que son consideradas desastrosas en todo el planeta. Mucho se habla del calentamiento global como el efecto más notorio. Pero como vemos al mundo, donde estamos incluidos Latinoamérica y África, además de eso, los daños que se advierten se vive en un escenario de inequidad, de extrema pobreza, donde los estados no llegan a satisfacer las necesidades básicas de su población, lo que hace casi imposible mitigar con dignidad esos problemas. El Papa Francisco denunció que los países y empresas del norte se han enriquecido explotando los recursos de los estados del sur y decía, estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos como si fueran una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido, explotando los recursos naturales del sur, generando una deuda ecológica. Y el Papa Francisco se pregunta, ¿quién paga esa deuda ecológica? Y añade que además de la deuda ecológica, aumenta cuando algunas multinacionales que hacen afuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Y el Papa dice, lo considero indignante.
con un gesto de cercanía, pidió rezar para que los recursos del planeta no sean saqueados, sino compartidos de manera justa y respetuosa. Frente a la firmeza demostrada por el Santo Padre, en América Latina vemos con tristeza cómo algunos de sus propios gobernantes han adoptado la posición más cómoda, la negación de la crisis integral, la sostenida justificación de sus actos, en muchos casos imposibles de esconder frente a la depredación del ambiente que ocurre en países menos comprometidos y más reacios a aplicar normativas internas que, pese a ser insuficientes, son lo único que hay para frenar lo que parecería ser una debacle total. Insisto, el Papa Francisco identificó claramente la conexión existente entre crisis ambiental y crisis social, que incluye migraciones provocadas y la exclusión cuyo resultado es la pobreza extrema. Lejos, muy lejos, de un sistema económico y social más justo, respetuoso de la creación, que pone al centro al hombre como custodio de la madre tierra, es imposible reconocerse como hermanos y hermanas. En su última encíclica, su encíclica social Fratelli Tutti, el Papa enfatiza que todos estamos en la misma barca, refiriéndose a que no hay salvación individual. Y este mensaje tendría que llegar sobre todo a aquellos que ejercen cargos relevantes en la política interna de nuestros países. Ellos tienen la oportunidad ética y moral de trabajar por quienes los han elegido, sin recorrer los oscuros, intrincados y sinuosos caminos de la corrupción, en los que se dejan seducir por el poder de las grandes transnacionales sin patria y sin responsabilidad. Si vemos nuestra querida Latinoamérica, que está en una sostenida emergencia por los golpes de la pandemia, calamidad que nos impactó sobre nuestro cuerpo social en andrajos, carentes de todo y con estados con políticas extraviadas de la realidad. Fue la constatación de que nunca se planificó y se trabajó para construir un sistema de salud digno, por ejemplo. En plena pandemia pudimos ver lo más sublime del ser humano, dar la vida por los otros en las primeras líneas de combate a la pandemia, formada por mujeres y hombres, paramédicos y médicos que estuvieron firmes en sus puestos de servicio. El acompañamiento notorio, sensible, de los sacerdotes, mujeres de vida consagrada y de los obispos que también fallecieron al lado de los enfermos. Y me permito hacer un homenaje al Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto en Bolivia, que falleció precisamente al lado de quienes estaban enfermos de COVID, en la ciudad más alta de mi país. Mientras, del otro lado de la moneda, está el afán desmedido por enriquecerse a costa del dolor y de los moribundos. Otra vez de los más débiles, con escandalosos casos de corrupción que fueron orquestados desde el poder político, en países que hicieron poco o nada para esclarecer estos hechos. En este momento se me viene a la mente la necesidad de replantear la idea de la patria grande. No es posible avanzar a una gobernanza más democrática que oriente sus esfuerzos al bien de todos. Es que es una utopía irrealizable lo que plantea la doctrina social de la Iglesia, caminar hacia una autoridad política mundial. Como un simple y oportuno recordatorio, la necesidad de una autoridad política mundial ya la planteó el Papa Juan
XXIII, en 1963, en su encíclica Pacem Terris. La reiteró Benedicto XVI en 2009 en Caritas Veritate y Francisco la ha mencionado en Laudato Si. Precisamente en esta última encíclica se desafía a la diplomacia en el multilateralismo a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas que terminan afectando a todos, ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas. Son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sobre todo sancionar dentro de su territorio. Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que establece las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Precisamente, esta calidad legislativa de los estados, y hago referencia a Latinoamérica, no se ha reflejado en la aplicación del derecho internacional público, repito, siendo Laudato Si una fuente de derecho que pudiera sumarse a los innumerables intentos de positivar o en su caso hacer vinculante las decisiones que se estructuraron en las Cortes por el Medio Ambiente en el transcurso de la historia reciente. En el año 2018, la Asamblea de las Naciones Unidas presenta un esclarecedor informe sobre posibles lagunas en el derecho internacional del medio ambiente y los instrumentos relacionados con él. En el informe se examinan y analizan en el corpus del derecho internacional del medio ambiente los instrumentos relacionados, así como la estructura de gobernanza y aplicación del derecho. En él se revelan lagunas y deficiencias a múltiples niveles. Permítanme citar las conclusiones a las que se llegó y se expresó en este documento, que desnuda las inconsistencias en las que incurren los países que se reúnen simplemente para expresar buenas intenciones. En primer lugar, el derecho internacional del medio ambiente no existe en un marco normativo general único que establezca normas y principios que puedan considerarse de aplicación general. Aunque estos principios puedan contribuir a unificar el actual enfoque del sector en derecho internacional del medio ambiente y colmar las lagunas de normas establecidas en los tratados. Algunos principios de derecho internacional del medio ambiente se encuentran bien reconocidos por su incorporación en los acuerdos ambientales multilaterales a cuestiones específicas y han sido afirmados por varios tribunales y cortes internacionales. Pero también hay que reconocer que otros no gozan de claridad ni consenso judicial en lo referente a su aplicabilidad, ni de reconocimiento en los instrumentos jurídicos vinculantes. Esto, sin duda alguna, repercute en la previsibilidad y la aplicación de los regímenes ambientales sectoriales. En suma, el derecho internacional del medio ambiente es fraccionario y reactivo. Se caracteriza por la fragmentación y una carencia generalizada de coherencia y sinergia entre un gran número de marcos normativos sectoriales que no hacen un todo. Esto da lugar a un déficit importante de coordinación y formulación de leyes y la aplicación a todos los niveles y una necesidad de mayor coherencia normativa, apoyo mutuo y sinergias en la aplicación. La articulación entre los acuerdos ambientales multilaterales y los instrumentos relacionados con el medio ambiente sigue siendo una problemática a causa de la falta de claridad en cuanto al contenido y situación de muchos de sus principios. La articulación entre los acuerdos ambientales multilaterales y los instrumentos relacionados con el medio ambiente siguen siendo problemática. Esto, como lo hemos dicho, por la falta de claridad en cuanto al contenido y situación. La estructura de gobernanza ambiental a nivel internacional se caracteriza por esta fragmentación institucional
y la heterogeneidad de actores involucrados, lo que pone en manifiesto importantes problemas de coherencia y coordinación. Los tribunales internacionales suelen hacer hincapié en el disenso sobre los principios ambientales. Es que la aplicación del derecho internacional del medio ambiente resulta difícil y compleja en los planos nacional e internacional. La falta de una legislación apropiada, recursos financieros, tecnologías, capacidades institucionales restringen su aplicación en muchos países. El derecho internacional del medio ambiente y su aplicación efectiva podrían reforzarse a través de medidas como la aclaración y el fortalecimiento de los principios del régimen de ese ámbito del derecho. Esto podría lograrse en un instrumento internacional exhaustivo, unificador, que abarcase todos los principios del derecho ambiental. También debería ser tomado en cuenta las medidas más eficaces de verificación, examen y presentación de los informes, mecanismos y procedimientos y cumplimiento en aplicación que aseguren que los estados que necesitan apoyo dispusiesen de recursos suficientes para poder cumplir sus compromisos de manera eficaz. Es absolutamente indispensable que los estados y las Naciones Unidas trabajen para subsanar estas lagunas, aprovechando los enfoques creativos que los estados han adoptado hasta la fecha para proteger ese medio ambiente. Debemos aprovechar todos juntos la oportunidad de utilizar el derecho internacional de manera innovadora, dinámica, para establecer un régimen de gobernanza sólido, eficaz, con miras a protegerlo para las generaciones futuras. En sustancia, el informe de las Naciones Unidas coincide absolutamente con Laudato Si, que ya diagnostica esta realidad. En resumen, el multilateralismo tropieza con la aplicación de normas vinculantes que surgen alentadas por la buena voluntad, pero que finalmente terminan como enunciados que los estados en muchos casos no se sienten obligados a cumplir, y en América Latina tenemos ejemplos clarísimos. Así se explica por qué en estas fechas, todos los años, con puntualidad en el calendario, millones de hectáreas de bosques, sabanas en la Amazonia y otras partes de nuestro continente se queman a vista y paciencia de la comunidad internacional. ¿En qué se basa esta actitud negacionista de algunos estados y cuál es su principal argumento para poner distancia a los intentos internacionales de accionar medidas de protección en el territorio, en este territorio que es considerado uno de los pulmones del planeta? ¿Habrá algún estado que pueda reclamar derechos afectados por la contaminación ambiental alentado por un estado vecino? Hay antecedentes de responsabilidad civil por daños ambientales transfronterizos. En la actualidad hay regímenes de tratados dedicados específicamente a esferas tan diversas como la energía nuclear, la contaminación por hidrocarburos, el transporte de mercancías peligrosas, organismos vivos y los accidentes industriales. Los hechos suscitados en un territorio específico tropiezan con un principio y un derecho inalienable e imprescriptible en los estados. Se llama la soberanía. Pero ¿es la soberanía el principal escollo para avanzar en la construcción de un mundo con una gobernanza como la que plantea Vaticano II y menciona Laudato Si? Sobre el cuidado, principalmente sobre el cuidado de la casa común. ¿Pesa más la soberanía que el Convenio de Basilea o la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y su aplicación? La Conferencia de Río, como dato, la Conferencia de Río no logró la adhesión de países que privilegian sus intereses sobre el bien común. Lo conocemos todos. Es más, abiertamente estos países se han retirado de las diferentes convenciones,
argumentando el ejercicio de su derecho soberano a explotar sus recursos naturales, no solo en los bosques y la selva, también en los mares, en los ríos y en el subsuelo, porque le son inalienables. En todos los casos existen implicaciones y daños a terceros que también forman parte de los ecosistemas en una unidad geográfica. No estamos solos, ni como países. No pretendo que esta conferencia sea sobre doctrina jurídica del derecho transfronterizo, pero sostengo que es importante delimitar aún más el derecho internacional público sobre cuáles son los alcances del concepto soberanía, que es el principal argumento que esgrimen los países que no permiten que la comunidad internacional intente hacer vinculantes sus decisiones en los tribunales internacionales. Hay autores que consideran a Laudato Si como la carta magna de la ecología integral. Pero sí, hay tensiones, y tensiones fuertes en la comunidad internacional por la soberanía de los estados y la interdependencia ecológica del planeta. Y si a este panorama le sumamos los derechos humanos conculcados a los habitantes originarios en los territorios, como los latinoamericanos, viendo de alguna forma la integralidad del problema, estamos en un escenario de extrema complejidad. El Papa Francisco lo ha dicho repetidas veces. Solo podemos lograrlo juntos, mediante otra economía, otra política, con estilos de vida más sostenibles. Es un desafío personal, definitivamente, aunque también, por supuesto, debe asumirlo una sociedad interdependiente, fraterna. Se necesitan diversas alianzas para superar las limitaciones del sistema. Por ello, hace falta diálogo a todos los niveles. Permítame volver sobre esa palabra y meterle todo el énfasis posible. Diálogo. Diálogo. En este proceso estoy pensando en los jóvenes, que son los herederos de los aciertos y los errores de las generaciones que los anteceden. Hago propia las palabras de Monseñor Francesco Foglio, observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que intervino el 8 de abril de 2016 en la Asamblea Plenaria del Consejo de este organismo, diciendo: la educación y la formación deben estar cada vez más vinculadas a la ecología. De hecho, si queremos una educación integral, que es el acceso de la persona a su plena humanidad, dijo, no lo conseguiremos sin una ecología integral, como lo recordaba el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. En este importante documento, el Papa propone, entre otras, una educación cuya vocación es crear una ciudadanía ecológica, es decir, formadora de un humanismo integral. Por otra parte, observó el representante de la Santa Sede, no se puede pretender que los jóvenes y la sociedad se respeten a sí mismos mientras que los deberes hacia el ambiente se desprenden de otros deberes como persona, que se considera en sí misma en relación con los demás. Por tanto, debemos fomentar una educación orientada a la responsabilidad ecológica que se traduzca en una verdadera ecología humana. Quiero, además de citar a Laudato Si, quiero citar a la última encíclica del Santo Padre, Fratelli Tutti.
la tercera encíclica del Papa Francisco, que junto a Laudato Si conforman los pilares fundamentales de su pontificado. Ahí nos habla de fraternidad, la amistad social, que son las claves para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En ambas encontramos las respuestas que plantean las interrogantes y los dilemas que enfrenta la sociedad actual en su conjunto. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Caballero, hermosas palabras. Al coordinador. Muchas gracias. Doctor Caballero, un gusto compartido esta mañana en la que ya está nos tiene acostumbrado, que es reflexionar sobre estudiarla o analizar todos estos documentos para la humanidad que creemos tan importantes desde la Universidad de Morón, poner a disposición de realmente comprometidos en esta conversión integral. Creemos que los días que la humanidad está atravesando resultan más que obligadas, ¿sí? Particularmente para quienes somos creyentes. Contarles que es el segundo año que la Universidad de Morón la estamos proponiendo. Este año pudimos cruzar las fronteras no solo de nuestro pago chico, de nuestra ciudad de Buenos Aires, hacia el resto de la Argentina, sino también abrazar a esta patria grande, a la que usted hacía mención. Y la verdad que ha sido una mañana donde nos ha dejado a todos con una ventana de reflexión que realmente nos va a tener toda la semana, porque esta diplomatura continúa con un grupo numeroso de quienes nos acompañan cursando de la diplomatura, y un próximo sábado que nos va a tener nuevamente acá, en este lugar de encuentro, con la próxima conferencia. Y también invitarlo, ¿por qué no, doctor Julio César Caballero Moreno, a la próxima conferencia, que va a ser, que la va a llevar a cabo Monseñor Bruno Maridufé, ¿sí? Es hoy secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Esta nueva propuesta que vamos a llevar a cabo dentro de algunos sábados, y que realmente va a continuar con esta línea de trabajo, donde vamos a seguir proponiendo la palabra de la Laudato, particularmente la exhortación de querida Amazonia, que fue el tema que elegimos este año para poder tener como eje de nuestro trabajo de estudio. Así que agradecerle una vez más en nombre del rector, quien está presente, en nombre del obispo, en nombre de todo el Consejo Directivo de la Universidad de Morón, en nombre de toda la comunidad universitaria, en nombre del pueblo argentino y en nombre también de nuestra patria grande, que hoy estamos compartiendo esta mañana con usted, y realmente un honor y un eterno agradecimiento que nos haya acompañado y haya enriquecido este espacio, doctor Julio César Caballero. Muy amable, muchas gracias por su palabra. Bueno, muchas gracias. Le habla Luis Antonioli. Vamos a hacer las preguntas como habíamos quedado, doctor Caballero. La primera pregunta la va a realizar Emilce Cuda. Emilce, ¿tenés audio? Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, Emilce es teóloga, integra el Consejo Académico para la Economía de Francisco y aparte es profesora de nuestra diplomatura Laudato Si. Emilce, podés hablar. Buenos días, doctor Caballero. Muchísimas gracias por su discurso.
Yo quisiera hacerle una pregunta que está en relación con Laudato Si, pero en realidad recoge la última encíclica. Así como Laudato Si habla de una crisis ambiental, que usted también describió, y que dice además el documento que el origen, la raíz de esa crisis ambiental es una crisis social, en la última encíclica la palabra ecológica o ecología no aparece ni una sola vez, tampoco la palabra capitalismo. Lo central es la unidad. Usted comenzó su discurso así, ¿no? Hablando del sueño de la patria grande. Y el Papa dice, ese sueño de unidad, tanto de la unidad europea como de la América Latina, fracasó. Y justamente la unidad es el fin de la política. Por eso esa encíclica es una encíclica claramente política. La fraternidad a la que hace referencia es a un amor político que vuelva a reinstalar la política no como administración o simplemente en el plano de lo jurídico, sino la política de acuerdo a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y él lo dice claramente, protagonismo, participación, solidaridad en instituciones, subsidiariedad, incluso como reforma de las Naciones Unidas. Y resulta, y además dice que los protagonistas son los movimientos sociales. Curiosamente tampoco menciona a los sindicatos, dice son los movimientos sociales. Y usted sabrá, como ex embajador ante la Santa Sede, que los movimientos sociales en Latinoamérica han puesto el cuerpo para defender el medio ambiente. Y yo como académica y miembro de organismos internacionales recibo todas las semanas denuncias de asesinatos de la gente que con su cuerpo está defendiendo la semilla, la tierra, el incendio de los bosques. Entonces la pregunta, y bueno, y el desafío, porque usted tiene un puesto muy importante, de mucha responsabilidad. Usted es, de alguna manera, como dice el Papa, no el intermediario, sino la mediación, así lo nombra en la última encíclica, entre nosotros y la Santa Sede. Quisiera saber si en su programa político, como representante, tiene pensado de qué manera se va a defender la participación de los movimientos sociales defendiendo al medio ambiente, porque cuando lo han hecho en otras décadas, fue muy mal. ¿Cómo vamos a hacer si esa gente se toma en serio el protagonismo de defender la casa común como lo está haciendo? ¿Cómo vamos a hacer para defender la vida de esos militantes, ¿no? Y bueno, se lo planteo porque es una misión que creo que es central en su trabajo y yo no quisiera estar en su lugar. Le agradezco mucho. Pues un placer, muchísimas gracias por la pregunta. En primer término, conozco muy de cerca a los movimientos sociales. Mi trabajo como organizador de la visita del Santo Padre a Bolivia, precisamente me tocó organizar la parte comunicacional de los grupos de movimientos sociales que se hicieron, el encuentro de los movimientos sociales de Latinoamérica que se hizo en Santa Cruz, en Bolivia, el 2015. Me parece muy compleja la pregunta, pero me parece muy interesante, de hecho. ¿Cómo consolidar, cómo garantizar? En realidad, es cómo garantizar los derechos políticos de los movimientos sociales. Porque definitivamente en muchos casos, en nuestra historia reciente, los movimientos sociales han sido la vanguardia precisamente de todos aquellos cambios que de alguna forma se han ido introduciendo en la realidad social de nuestra América Latina. La forma más, en todo caso, la forma más práctica es consolidar las democracias en América Latina, porque definitivamente los movimientos sociales no existirían si no existieran democracias firmes, sólidas en nuestro continente. El papel nuestro, usted bien lo ha dicho, es más que de ser intermediario, yo diría puente, porque la intermediación
la considero una actividad que debiera ser dinámica. Como que el puente para mí es la mejor descripción cuando el Santo Padre dice, mejor ser puente que muro. Nosotros en la CAL vamos a tratar de ser puentes. Y el cómo es la pregunta a la que usted hace referencia. Primero, la multiplicación de las vías de comunicación entre los actores que son, en este caso, a la que va dirigida su pregunta, los movimientos sociales y los movimientos también de políticos católicos que están en este momento actuando en América Latina. En este momento para nosotros la garantía de la democracia en el territorio latinoamericano es la garantía del desenvolvimiento de todo el accionar, no solamente de los movimientos sociales, sino de la sociedad en su conjunto. Es un trabajo muy complejo, que también es responsabilidad, no solamente en este caso de la Iglesia, sino de la sociedad en su conjunto. Y esa es la riqueza de Fratelli Tutti, donde encuentra a una sociedad diversa. Habla de una unidad, de una fraternidad, que no está ejerciendo una presión para homogeneizar la sociedad. En una sociedad absolutamente diversa, la unidad es posible. Por eso es que hablé de una patria grande con esas características. Muchas gracias, doctor Caballero. Gracias a usted. Doctor, tiene otra, que es dirigente sindical, impulsa un movimiento de los trabajadores de América Latina y Incasú. Le pido al administrador que le habilite el micrófono. Tenemos un minuto más y si no seguimos. Bueno, está también el doctor Cacuatango, fue ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y dirige el organismo que se llama ECAR. Doctor Cuartango, puede hacer la pregunta. ¿Me escuchan? Gracias, Humberto. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Felicito al expositor porque nos ha ilustrado sobre la última encíclica papal, que junto con Laudato Si entiendo que cierra el círculo entre la cuestión ambiental y la cuestión social, que se insinuaba en el Laudato Si. Y la pregunta es, que pensando en la discusión sobre el futuro del trabajo y teniendo en cuenta los avances tecnológicos que se han visto acelerados por la pandemia y las nuevas tecnologías, ¿cómo se visualiza desde la óptica de la Iglesia el camino que se podría transitar por nuestro pueblo para un trabajo digno, sobre todo teniendo en cuenta, cosa que comparto, que el expositor ha hecho referencia a la importancia de los movimientos sociales y qué podría implicar eso en el mundo del trabajo, porque hay nuevas modalidades que se han impuesto, como el movimiento cooperativo, que ha tomado un impulso
que no es común o no era común hasta ahora, y también el peligro o la posibilidad de que se derive el movimiento cooperativo en fraude laboral, aprovechándolo los capitales para una tercerización de su actividad económica. Esa es la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la pregunta. Yo creo que lo básico, elemental, es la unidad. Unidad de los trabajadores frente a esta coyuntura. Hablo del cuerpo social trabajador. La unidad es elemental frente a lo que se viene. Porque en este caso, el futuro hay que enfrentarlo unidos. Y esa unidad debe estar también motivada por lograr espacios de negociación con los poderes de los estados y los poderes económicos de cada uno de nuestros países. Ya sé, la tensión es bastante grande en este momento en el territorio latinoamericano por la afectación, no solamente por la afectación de la pandemia, sino por la situación que venimos sosteniendo a lo largo de décadas de postración como sociedad. Esto ha venido nada más ni nada menos que a agravar la situación de los trabajadores. Y en ese sentido, la única fórmula es la unidad y la reflexión. Por cierto, los trabajadores en América Latina están también desafiados para poder encarar un proceso de cambio en la diversificación. Y cuando me refiero a eso, es a la incursión de las nuevas tecnologías que en muchos casos van a significar el sacrificio de puestos de trabajo, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Ahora la profesora Claudia Vázquez, que es profesora de la Universidad de Morón y la Universidad Nacional de Buenos Aires, también quiere hacerle una pregunta. Por favor, el administrador el micrófono. Buenos días. Antes de todo, ¿se me escucha bien? Bien, antes de todo, agradecerle por la claridad, por la contundencia. Precisamente, yo le pregunta va a apuntar al ámbito de la educación, porque como Emil se puso en desde la educación, venimos con un trabajo escapando de esta idea de homogeneización. Y bueno, un poco ya lo contestó cuando puso en juego la palabra diálogo, ¿no? En educación, que no se trata de igualar, sino de muchas veces el esfuerzo pedagógico viene de la mano de enseñar muchas veces desde los bordes del currículum, ¿no? Para dar voces, exactamente, para dar voces a muchas cuestiones que hace décadas se vienen planteando y que realmente hoy celebramos que desde la palabra de nuestro Santo Padre Francisco se ponga o se visibilice cuestiones tan importantes como el respeto a los pueblos originarios, como el diálogo intercultural, como esto es un llamado, ¿no?, a este andar y caminar juntos y ver cómo salimos de... como decía Emil, qué difícil su posición, porque esto en educación también nos ha pasado que en teoría muchas veces también se ha quedado en intenciones. ¿Cómo hacer o qué es lo que tienen pensado desde la educación para fomentar
el trabajo que tenemos por delante con respecto a esta encíclica y a este compromiso, a este llamado al compromiso social y ecológico. Gracias, profesora, por la pregunta. Si en la anterior pregunta o en la anterior respuesta remarqué el tema de la unidad, si me permite, profesora, yo le respondo esta pregunta con también una palabra o quizás un verbo, escuchar. Fíjese que las nuevas generaciones, y esto hablo para la educación, aplicada a la educación, que es precisamente el foco de su pregunta, la escucha, pero la escucha activa de los jóvenes, de los que se están educando. Creo que tenemos un trabajo exhaustivo en el diagnóstico. Se ha diagnosticado bastante. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, el diagnóstico sobre la educación, el papel que tiene la educación en las emergencias de ciertos fenómenos en la sociedad. Creo que nos está haciendo falta a todos los que actuamos en el sistema mismo. Nos hace falta escucha. Es decir, ¿qué nos dicen los jóvenes? Y mucho más, profesora, y usted lo debe saber a todos los niveles, mucho más cuando los jóvenes, los estudiantes, están escuchando otras voces que no son las voces oficiales, no son las voces de sus docentes que diagnostican, no son las voces de las universidades que hacen los esfuerzos de formación, sino que estamos enfrentando dilemas dentro de una generación multipantalla, una generación que tiene multiplicidad de fuentes informativas y de formación, o si usted quiere, de deformación también. Entonces, creo que es importante, además de los diagnósticos, que ya los hemos hecho en la evolución de los diferentes problemas que ha presentado el final del siglo XX, principio del siglo XXI. Creo que la escucha activa es una actividad, es una propensión que debería ponerse siempre por delante. Es el momento de escuchar y de escuchar seriamente para poder discernir lo que está ocurriendo realmente con las juventudes o con los estudiantes o con aquellos que vienen a formarse. Me llama mucho la atención. Yo he tenido la oportunidad de ejercer la docencia en el posgrado y me llama muchísimo, poderosamente la atención las fuentes de formación a los que están accediendo los posgraduados, los estudiantes en general, porque son fuentes múltiples, donde incluso abundan fuentes que no son necesariamente fuentes que puedan ser tomadas en cuenta desde el punto de vista de lo ético y de lo moral. Es un cuestionamiento profundo y creo que la búsqueda de soluciones o la búsqueda de luces sobre estos temas está básicamente en lo que plantean las nuevas generaciones. ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus prioridades? Al igual que los trabajadores, ¿no? Los trabajadores están preguntándose qué viene por delante y qué están recibiendo como información, cómo están decodificando el futuro. Creo que es importante la escucha y por lo menos en el papel que estoy ejerciendo en este momento, una de las cosas que me he planteado como un desafío sistemático es la escucha de Latinoamérica, en todos los niveles. Muchísimas gracias. Bien, ahora le doy la palabra a Carlos Gaitán, que sí está conectado, recién se había desconectado. Por favor, administrador, que le habilite el micrófono.
Gracias, Alberto. ¿Me escuchan? Ahí, ¿Me escuchan? Bueno, sí. lamento que tuve problemas con mi computadora, entonces, a pesar de todo, por suerte tuve audio, así que escuché toda la ponencia y en primer término quiero saludar al doctor Julio César Caballero, que tuve la suerte de comunicarme con él hace un tiempo, y saludar al señor Jorge Vázquez, gran amigo, y a mi amigo Aldo Carrera y Humberto Podetti. Muchas gracias. Me pareció una excelente exposición. En realidad las preocupaciones que me surgieron, tanto la doctora Emil Secuda como el doctor Cuartango abordaron el tema, porque me preocupaba que no aparecía en el escenario que nos contó el doctor Caballero la presencia del movimiento sindical, que por cierto, por una razón de origen, de trabajador organizado que digo, es una de mis preocupaciones centrales. Creo que decía alguien días pasados, en América Latina hay cada vez más centrales de trabajadores y hay cada vez menos afiliados. Realmente el movimiento sindical se encuentra ante un gran desafío porque es atacado sistemáticamente por los centros de poder capitalistas que quieren eliminar a los trabajadores como contraparte social. Y por cierto que este es un desafío para los propios trabajadores organizados, pero creemos, y es lo que estamos intentando en Argentina, impulsar un reencuentro de todos los sectores organizados, básicamente con la participación de los movimientos sociales, con los trabajadores de la economía popular, con los trabajadores de la economía informal, incluso con los trabajadores desempleados, porque al fin y al cabo somos todos trabajadores. Yo creo que el reencuentro de eso, para lo cual creo que los movimientos católicos y en particular nuestra Iglesia deben jugar un papel clave para impulsar un proceso de retomar el proceso de unidad de América Latina, que me parece que es imprescindible para poder lograr un cambio donde pueda haber una justicia social realmente como la predica nuestro querido Papa Francisco. Entonces mi preocupación estaba básicamente por ese lado, ¿no? Por el tema de las organizaciones de trabajadores, y me interesaría saber del doctor Caballero cómo está viendo este problema. Muchas gracias. Primero saludo, señor Gaitán, lo recuerdo, cómo no. Un saludo con mucho aprecio a usted y muchas gracias por la pregunta. Bien, de hecho, hablo de los movimientos de los trabajadores como también, incluido por supuesto los movimientos sociales, o sea, todos. Y me sumo a la preocupación, existente con todo lo que está ocurriendo en el panorama que tenemos en este momento en Latinoamérica. De hecho, los desafíos que tiene la clase trabajadora, que tienen todos los movimientos sociales, son realmente intensos. Ya venían en una lucha encarnizada por sus propios derechos, derechos de tercera y derechos de cuarta generación. Ahora, en la presente coyuntura de pandemia, con una crisis económica que poco a poco va a ir mostrando cuáles son los efectos, la única forma es encararlo juntos. Y ser creativos también en la forma de cómo tratar de revertir la situación. Y creo que eso hace también a la fortaleza que deben tener nuestras democracias. Vuelvo a repetirlo. Al igual, es prácticamente una respuesta muy parecida a la primera pregunta que me hizo la doctora. Es decir, ahí la preocupación es absolutamente válida. Es absolutamente válida. Porque además, dicho sea de paso, además de la situación que estamos viviendo, están surgiendo tendencias radicales.
frente al ejercicio de los derechos en democracia. Están surgiendo tendencias radicales que están tratando de aplacar, sino aplastar a los movimientos que están expresándose por la propia coyuntura que viven. Yo en la ponencia hablaba de que los golpes que hemos sufrido como continente en la pandemia son golpes que han venido a confirmar el estado de calamidad en que vivimos. La experiencia que yo he visto en Europa es que sí, hubo muertos, sí, hubo saturación de terapias intensivas, pero en nuestros países esto ya venía ocurriendo. Ya venía ocurriendo. En nuestros países, en América Latina, en muchos casos las terapias intensivas eran solamente de nombre, porque de intensivas no las teníamos. Entonces el golpe fue doble. Por eso es que si bien somos el continente de la esperanza, en este momento, lamentablemente, las desigualdades se han remarcado. Y es cierto, todos estamos en la misma barca y ahí es donde debemos encontrar las fórmulas de unirnos para enfrentar estos escenarios que son absolutamente negativos. Todavía no hemos salido de la crisis y se nos viene todavía cosas mucho más difíciles. Latinoamérica y el mundo entero, porque Europa también está siendo los efectos de la crisis. Hay desempleo también y también los niveles de pobreza. La facilidad que tienen los europeos es que se ponen de acuerdo entre ellos porque ellos tienen los recursos, nosotros no. Nosotros dependemos de otros. Muchas veces otros que quieren que alarguemos la mano. Las soluciones están en nosotros. Por lo menos tratando de ser coherentes con la realidad que vivimos. Muchas gracias, Bueno, doctor. doctor, tenemos otra pregunta. Le pasamos la palabra a la hermana Lisette Escarate Ramos, que es alumna de la diplomatura y compatriota chilena. Lisette, abrite el audio. Hola, sí, bueno, agradecer también la exponencia y bueno, yo soy profesora también en el colegio y frente a estos desafíos yo me pregunto y bueno, quizás nos puede ayudar cómo plantearnos este desafío en las comunidades educativas donde a veces lamentablemente debemos también redescubrir y encaminar juntos hacia la conversión, porque a veces en nuestras mismas comunidades no podemos vivir a veces el diálogo, la fraternidad, es un desafío, porque si bien somos seres sociables y estamos llamados a vivir en comunión, a veces la realidad de nuestro interior es un desafío. Entonces también, ¿cómo podemos encaminarnos a eso como comunidades? Porque los jóvenes, siento yo, que más que palabras, porque todos inclusive estamos cansados de las palabras, queremos ver hechos, queremos ver testimonios al interior de las comunidades y eso encanta, siento yo. ¿Cómo podríamos, usted cree también, cuáles serían los desafíos? Ante este pacto educativo global que el Papa Francisco dentro de unos pocos días también, ¿cierto?, nos va a animar a todas las comunidades educativas. Muchas gracias, Lisette, hermana Lisette. Apenas puedo ver su fotografía, así que veo que es una persona bastante joven. Es complejo lo que usted pregunta, pero creo que es el desafío que tenemos todos de animarnos a llevar adelante un cambio sustancial, que sea de actos, porque yo les decía, intenciones y diagnósticos los hay por cantidades industriales, ¿no? Lo que nos hace falta es activar las cosas, trabajar para eso.
Fíjese que, se los digo inicialmente, tengo la intención del próximo año, Dios mediante, esperemos de que la crisis de la pandemia nos permita tratar de activar un encuentro latinoamericano de influencers, de jóvenes influencers católicos en Roma, para poder escuchar qué es lo que quieren, por dónde están, qué intercambian, qué intercambian, qué información intercambian, cuáles son las motivaciones que tienen. Porque creo que hay muchas cosas que estamos haciendo de memoria. Muchas cosas que estamos haciendo de memoria. Yo creo que habría que escuchar un poco más, vuelvo a insistir en el verbo. Y les decía, hermana Lisette, que pasa por procesos de identificación de prioridades reales en cada una de las comunidades. Y las activaciones son, si bien es una comunidad, pero hay parte también por la activación que puedan lograr las personas dentro de esas comunidades. ¿Qué más que las comunidades? El desafío principal es conocerse a sí mismos, ¿no? Y eso es uno de los desafíos que también plantea Fratelli Tutti, que es la búsqueda de que la comunidad se conozca a sí misma y conozca sus necesidades. Nadie va a diagnosticar por ustedes o por nosotros, sino la misma comunidad. Le decía yo a la hermana Lisette, le comentaba y comentaba a todos ustedes la intención de hacer un gran encuentro de influencers de América Latina, de jóvenes católicos, para escucharlos y para ver cuál ha sido, cómo han vivido, cómo han gestionado la crisis de la pandemia a lo largo de este tiempo y qué miran para adelante, qué comparten. Yo, por ejemplo, a la edad que tengo, estoy siguiendo hermanas comprometidas, sacerdotes, a través de las redes, porque me gusta muchísimo ver en qué anda la cosa. Y creo que es un asunto de sensibilidad. Los educadores la tienen esa sensibilidad que más allá de la teoría, de la pedagogía, en la parte teórica, vuelvo otra vez al diagnóstico, está la cercanía hacia la realidad. Creo que eso es lo que no debemos perder, hermana Lisette. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a José Luis Di Lorenzo, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires y también alumno de nuestra diplomatura Laudato Si. José Luis, podés hablar. Bueno, hola, ¿qué tal? Desde ya muchas gracias al hermano Caballero por su exposición. Y me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Es decir, la hermana Emil, sí, me gusta empezar a usar esto de hermanos porque ya que somos fratelli, hagámoslo realidad. En algo que he leído recientemente de ella, habla muy bien, tomando a Carl Schmitt, del nomos virtual, ¿no? Es decir, donde estamos todos los incluidos en una virtualidad y los excluidos, por llamarlos de alguna manera, con sus cuerpos, pagando con sus cuerpos incluso en esta pandemia, expuestos en esta pandemia. Y me parece que la presentación última del Papa Francisco de Fratelli Tutti tiene características muy simbólicas. El hecho de firmarla en Asís nos está llamando a despojarnos a los que estamos incluidos. Porque me parece que hablamos mucho durante mucho tiempo. Entonces creo que lo que tenemos que ver es lo que hacemos para primero reconocernos a nosotros mismos, porque somos parte de una sociedad, autocentrarnos, reconocernos, como somos parte de una familia que ha sido desintegrada por un modelo global, donde se ha desarmonizado, se ha desorganizado la sociedad desde la familia. Y por otro lado, creo que somos esclavos del consumismo. Es el instrumento de uno de los registros humanos, el del deseo, al que apela este modelo global justamente para descentrarnos. Como sociedad, deseo que tenemos todos, que es parte de nuestra personalidad, no lo niego, pero que nos falta armonía. Entonces, yo me pregunto como católico y orgulloso
orgulloso de que, por ejemplo, los otros días leía que el imán al-Tayeb coincidía justamente con Laudato Si, es decir, y es uno de los tantos que, bueno, uno de los inspiradores justamente de Fratelli Tutti, porque creo que nosotros los católicos tenemos una doble obligación. Y los que más tienen, más obligación tienen. ¿Qué hacemos para que haya un real despojo de los que todos los días se asumen como católicos pero no lo practican? Cierro con un ejemplo. Un amigo mío, muy querido, que ya no está, iba periódicamente a misa. Un día en una discusión, un intercambio, bueno, hablábamos de la Santísima Trinidad. Y él me decía, José Luis, no vas a creer en esto de la Santísima Trinidad. Yo me quedé sorprendido. Le pregunté, pero escúchame, Horacio, cuando vos entras a la iglesia, ¿te persignás? Sí. Cuando saliste, persignás. ¿Y qué decís? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estás hablando de la Santísima Trinidad. A ver, ¿qué me estaba demostrando mi amigo poniendo delante de los ojos? Que muchos cristianos nos hemos vuelto católicos rituales. Y creo que es un tiempo de poder despojarnos de tanto materialismo. No digo de todo. San Francisco de Asís era un héroe, se despojó de todo, pero nosotros no nos despojamos de nada. Bueno, esto es lo que digo, ¿no? Es decir, me parece muy bien el diálogo, pero el camino de lo nuevo no puede, o sea, si seguimos transitando el mismo camino que hasta ahora, vamos a terminar en el mismo lugar. El problema es cómo construimos un nuevo camino para un nuevo lugar donde nos hermanemos de verdad, no en el discurso, y no persignándonos en nombre del Espíritu Santo, y sino practicando este amor al prójimo, practicándolo ya, desde una postura, y no lo estoy reclamando solamente desde los pastores, con olor a oveja, como pide el Papa, sino de nosotros, los miembros de la Iglesia Católica, que también tenemos que tener mucho más olor a oveja, estar mezclados con los cuerpos que están excluidos. No sé, es una propuesta-pregunta, digamos, porque, bueno, esa es la idea. José Luis, no puedo más que adherirme a lo que acaba de decir, ¿eh? O sea, absolutamente, le pongo la firma. Es muy cierto, la necesidad está diagnosticada. Es decir, estos católicos que acaba de describir, creo que lamentablemente son la mayoría, los católicos que no entienden realmente cuál es su papel dentro de la propia sociedad. Cuando yo hablaba de los trabajadores, de los movimientos sociales, hay católicos dentro, por supuesto. Son el fermento, ¿no es cierto? Deberían serlo. No solamente estos católicos de ritual, sino estos católicos directos, comprometidos, así como Santo Padre pide que la iglesia esté en salida, el famoso olor a oveja de sus, pues nosotros estamos en el rebaño y el intercambio entre nosotros es precisamente lo que nos está desafiando Fratelli Tutti, el conocernos hacia nosotros, el activarnos dependiendo de los dones, de los regalos que nos ha dado la providencia. Nosotros que somos católicos sabemos eso. Entonces yo le pongo absolutamente la firma a lo que usted acaba de decir, José Luis. Esto es una gran provocación para el siglo XXI. Es una gran provocación porque en esta sociedad del descarte, en esta sociedad globalizada, esta sociedad que ha inundado con el dios del mercado, que es el dinero, donde el valor lo tiene quien lo posee, ¿qué nos queda hacernos a nosotros? ¿Cuál es el desafío principal? ¿Cuál es el desafío existencial de nosotros los católicos, José Luis? Llevar adelante lo que dice el Evangelio. Por supuesto que hay un dogma de fe, hay dogmas de fe en la racionalidad que le ponemos al día a día. Probablemente el ejemplo que pone usted del amigo, de su amigo José Luis, forme parte de la desinformación, pero también del compromiso. Porque en la educación, en los movimientos sociales, en los movimientos de los trabajadores, estamos presentes los católicos. Hay una asociación de políticos católicos en América Latina. Hay una academia de políticos
católicos en América Latina. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los políticos católicos? Y voy a agitar un poquito más el avispero, José Luis. Voy a agitarlo un poquito más a partir de sus palabras, que me inspiran a agitarlo un poquito más. Temas complicadísimos. Me estoy apartando un poquito de Laudato Si, pero creo que ya que usted planteó el tema de los católicos en la sociedad, ¿dónde están los católicos que activamente en política debieran oponerse a lo que nosotros como católicos sabemos que está éticamente cuestionado, como el aborto, por ejemplo? ¿Dónde están? Hemos escuchado prominentes católicos en América Latina, por favor, no hablemos más al norte. Hablemos en América Latina, por favor, que ese es nuestro territorio en este momento, por lo menos la esperanza de nuestra patria grande. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están aquellos que deberían activar precisamente estas cosas? Por eso es que la sensación que tenemos todos es que irrumpe con la pandemia un escenario de cuestionamientos que me parecen absolutamente válidos. Y nunca tan oportuna, Fratelli Tutti. Nunca tan oportuna. Es decir, con una oportunidad impresionante. El Papa ha aclarado, y lo ha hecho a través de los medios de comunicación del Vaticano, de que no es que la haya hecho a la medida de la pandemia, Fratelli Tutti. Ya empezó a trabajarla con mucho tiempo, con mucha anticipación. Pero es impresionante, permítame usar este término, lo profética que es a partir de estos escenarios, José Luis. Muchas gracias. Próximo. Quedaba una preguntita más. Ezequiel, si nos puedes habilitar a Inés Cafiero, que quería preguntar, está como alumna, y si la podemos habilitar como participante. Disculpa el cambio de último momento, yo estoy con problemas de conexión. Ya será la última pregunta y después ya hacemos el cierre con el profesor Carreras y bueno, con el doctor Caballero. Bueno, ahí está Inés, ¿podés hablar? Habilitar el Hola, sí, micrófono. ahí me escuchan. ¿Se escucha? Sí, Inés, yo la escucho muy bien. Bueno, Sí. no, yo solamente quería aportar algo. En este último tiempo, yo vivo en Neuquén, en la Patagonia, Argentina. En este último tiempo, hará cuestión de 2 años, empezamos a participar en el movimiento Cuidadores de la Casa Común. Realmente lo que quería aportar es que he descubierto en este movimiento de los Cuidadores de la Casa Común, que se basa en la encíclica Laudatio Si, he descubierto un grupo de gente que son estos católicos que hacen que uno tenga ganas de ser católico. Es decir, gente que realmente tiene muy claro cómo actuar políticamente en la sociedad, que tiene muy claro los desafíos que se le presentan a los jóvenes en el tema de la incorporación al mundo del trabajo, y también fuertemente en todo lo que es el cuidado ambiental, con distintas estrategias a la medida y en la medida de lo que cada comunidad va elaborando. Realmente lo único que quería decir es que es un movimiento para tener en cuenta, que realmente me están enseñando cada día, le están dando una dignidad y una dignificación al trabajo que venimos realizando desde hace años acá en Neuquén, al menos desde la escuela y desde la fundación que dirijo. Y bueno, eso, que sentí que todas estas palabras que escuché, bueno,
tienen un fuerte compromiso político y social por parte de este grupo de gente que está alrededor de todo el país. Realmente aprendo mucho, aprendo cada día y sobre todo me nutro y nos nutrimos todos los del grupo y bueno, eso es. Y me pareció importante esto que voy a decir algo que es a nivel nacional, a nivel sentí algo con respecto a toda la gente que está, o sea, a los grandes países que en el derecho de usufructuar sus recursos públicos se niegan a respetar el ambiente de todos. Y esto mismo lo sentí con la gente que con sus derechos a la se niegan a respetar los cuidados por la pandemia. Eso sentí como que había la misma línea de eso. Y bueno, y muchísimas gracias por esta conferencia. Quisiera, no sé si puedo hacerlo diálogo con Inés, pero me interesó muchísimo lo que acabó de decir de las actividades con su grupo. Sí, sí. No sé si, Inés, usted puede compartir con la universidad sus direcciones para poder tomar contacto con usted. Me interesa muchísimo saber qué respuestas les están dando a ustedes desde su realidad en Neuquén, qué respuestas les están dando a los desafíos de hacer una ecología integral, de estar más cercanos a la gente, de estar más cercanos al medio ambiente. ¿Es posible tener esas referencias suyas? Sí, sí, no sé, le doy mi mail. Si pudiese, por favor, a los organizadores pasárnosla, me interesa muchísimo, porque Bien. me parece una buena iniciativa a la que podemos acercarnos desde la CAL. Sí, Bueno, yo agrego algo. Yo también pero estoy trabajando en el movimiento de la... Podetti tiene Yo también mis datos. Sí. Bueno, yo también estoy trabajando en el movimiento cuidador y la directora nacional del movimiento, Marta Arriola, que es profesora y va a dar su clase, de modo que estamos en contacto y le vamos a pasar todos los datos. Muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, Marta Arriola es realmente un ejemplo de lo que es una católica política y cómo se compromete realmente. Muchas gracias, Inés, y mil disculpas a los organizadores por hacerlo diálogo. Bueno, no sé si se está escuchando. Perfectamente. Bueno, le quiero agradecer muchísimo, doctor, a usted, a todos los que participaron y a una generación, a la mía, en el cual me han acompañado muchos compañeros de camino en todo esto. Queda esa necesidad de aprender a respirar y a sentir el olor a abeja. Y usted, cuando habló, usó algo muy importante, el tema de la unidad, y ese es un tema fundamental. El tema de los movimientos sociales son movimientos de trabajadores y no son movimientos solamente para ser subsidiados. Debe ser recuperado el trabajo como centro de la dignidad de la persona, así que hay que trabajar en eso y hay que trabajar como nos enseña su santidad en el tema, no olvidarnos de la periferia. Así que yo le quiero agradecer mucho en nombre de todos los que estamos trabajando en esto, en nombre de la Universidad de Morón, en nombre del rector, de Pablo Navarro, de nuestro querido obispo de Morón, Jorge Vázquez, también con Humberto, con todos los que participamos, agradecerle muchísimo y seguir trabajando juntos con unidad y recorrer un camino para llegar a un espacio mejor. Así que muy agradecido, doctor, muy agradecido. Pues me queda agradecerle a usted, profesor Carreras, a todos aquellos que han estado trabajando en el diseño de la diplomatura, Laudato Si. Espero de verdad estar en contacto con todos ustedes
Las puertas de la Pontificia Comisión para América Latina están absolutamente abiertas. Siempre a lo largo de todos estos minutos, estas horas que hemos estado juntos, he tratado de demostrar que la escucha y la apertura son los ejes del trabajo. Así que estamos listos, preparados para escucharlos y saber de ustedes. Así que un grandísimo abrazo, un fraternal abrazo, como decía uno de los participantes, José Luis, pues de hermanos. Y les agradezco muchísimo la deferencia de haber tomado mi nombre como referencia para poder hacer este trabajo de compartir. Gracias por ayudarme a servir, muy amables.